vamos a conversar dos o tres preguntitas. Tengo, no muchas más, pero seguro que nos das la clave, porque vosotros estáis como consultora, sois americana, pero ahora ya en Europa, estáis trabajando con grandes compañías, ayudándoles en la experiencia de cliente y en la experiencia de empleado. Y me gustaría preguntarte sobre algo que últimamente estamos oyendo mucho, que es ese mix. A mí la primera vez me sorprendió, ahora ya no tanto, un mix entre, que es la unión como de la gestión de personas y de empresas orientadas a la innovación. Es decir, se ha unido la innovación, de la que hemos hablado antes en el otro bloque, ha sido una de nuestras palabras, dijéramos, elegidas, junto con la gestión de personas. Y a partir de ahí ha salido toda esta corriente de la experiencia de empleado. Explícanos un poco cómo ha surgido esa unión y en qué estáis actualmente trabajando más en esto. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por estar hoy aquí y ante esta audiencia tan espectacular. Bueno, la innovación no entiende de barcos, como yo le digo, es decir, no entiende de si nace del cliente y acaba en la empresa o viceversa. Al final del día, las organizaciones, cuando pretenden innovar, pues tienen en sus manos una serie de palancas que son las que utilizan como mejor pueden y saben a la hora de conseguir pues esa ventaja competitiva, ese nuevo servicio, ese nuevo producto. Cuando hablamos de innovación y lo queremos ligar un poco a cómo eso se traslada a la experiencia del empleado, cómo surge de la organización, pues te das cuenta de que las organizaciones intentan innovar a través de sus empleados de una diferente forma a la que pretenden con los clientes, ¿no? Es decir, cuando el cliente da una idea, se pretende captar la idea, se pretende analizar, interiorizar y generar una respuesta, ¿no? En el caso de los empleados, nos encontramos con que hay la fuerza de trabajo de las compañías tiene muchísimas ideas. Tienen muchas ideas, muchas sugerencias, muchas recomendaciones que no se articulan de la misma manera que las que vienen del cliente, ¿no? Parece que la inmediatez está en el cliente, pero no en el empleado. Entonces, utilizamos estructuras un poco estáticas dentro de la organización para recabar ese feedback. Se recolecta pues, periódicamente, de una manera muy estructurada, que luego se lleva a los departamentos correspondientes y se trata de analizar y de ahí sacar ciertas conclusiones que te permitan hacer cambios, ¿no? El problema está en que ¿por qué hacemos esa distinción entre cómo tratamos la idea o la innovación que pueda venir del cliente versus la que ocurre en la casa, ¿no? Eso debería de articularse de una manera mucho más dinámica, mucho más espontánea y muy natural. Es decir, yo no tengo por qué preguntarlo, no deberíamos plantear una pregunta trimestral o una al año sobre cómo mejorar la compañía, ¿no? Los procesos, la organización en sí misma, ¿no? Sino que deberíamos de estar en la operación, en el día a día del empleado, tratando un poco de darle la posibilidad de expresarse, porque eso es lo que te va a permitir que cuando surge la idea pueda trasladarla. Puede ser una pregunta centrada en un proceso, puede ser, pero también tiene que permitirse que, aunque esté centrada de origen en un proceso, se permita dar una sugerencia que no tenga nada que ver con ese proceso. Y por detrás debe haber un programa, una estructura que debe apoyarse evidentemente en una tecnología para poder coger eso, unificarlo, centralizarlo y distribuirlo después de analizarlo a las compañías. Hemos oído mucho eso de que cuando tienes una buena experiencia de empleado, básicamente ya surge la buena experiencia del cliente. Eso lo hemos oído muchas veces, ¿no? Pero ¿qué efecto tiene sobre la cifra de negocios? ¿Cuánto tiempo se tarda en que eso sea realmente así, en que lo vea, la compañía lo vea, ¿no? El montar programas de experiencia de cliente o de experiencia de empleado pueden ser tan grandes como nosotros queramos que sean, ¿no? Y pueden crecer o nacer grandes desde el principio o hacerse progresivos. Es decir, al final no pensemos en esto como algo puramente tecnológico, porque ni mucho menos lo es, ¿no? Al final estamos hablando de personas, tanto dentro como fuera de la organización, y esto requiere un cambio en la mentalidad de todos nosotros, ¿no? A la hora de hacerlo. Y para ello pues requieres tiempo, ¿no? Pero hay que saber un poco entender cuáles son nuestros objetivos, entender que esos objetivos vayan alineados, por supuesto, con la estrategia. Y cuando toda la organización está alineada con esa estrategia, es decir, todo el mundo sabe hacia dónde vamos y cómo queremos llegar allí,
pues empezamos a preguntar y empezamos a decirle a nuestros empleados, oye, ¿cómo podemos llegar allí de una manera más rápida y más sólida? Y es entonces cuando se genera esa sinergia, no me gusta llamarlo círculo virtuoso porque no es algo, digamos, divino, sino que se puede trabajar y de hecho se trabaja, pero es verdad que cuesta tiempo coordinar a todos los recursos para llegar a ese punto óptimo, ¿no? De todas formas, es lo que digo, se pueden estructurar una serie de fases para que eso ocurra progresivamente y que la corporación y nuestros compañeros vayan adoptando eso de una manera natural, que es al final lo que te permite ser sostenible en el tiempo, ¿vale? Y llegar a esa experiencia de cliente que nosotros buscamos. Al final, no somos ONG en nuestra mayoría, buscamos dar unos réditos a la compañía, buscamos un crecimiento, una productividad, pero obviamente queremos primero impactar a la experiencia de nuestros empleados y nuestros clientes. Eso queda como algo intangible que luego va a redundar en el negocio, ¿no? Y bueno, pues hay que articularlo, Muchas gracias, Roberto. Y además hay que articularlo también para pequeñas y medianas empresas, que ahí hay otro reto, el que la experiencia de empleado y la experiencia de cliente también la podamos trabajar en las pequeñas y medianas empresas. Lo hemos dicho, no hay una escala, no se tienen que montar programas de experiencia de empleado, de experiencia de cliente, aparte de 1000 empleados, sino que una empresa pequeña puede hacerlo a su escala. Evidentemente. Pues ya ahí tenemos un reto y un contenido para Canal CEO. Muy bien. Un contenido para canalceo.com. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be, the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5? We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too, if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX.